noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Yo les invito a abrir sus escrituras en Génesis capítulo 26, los versículos 34 y 35. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Basemab, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar en esta noche es la desobediencia. La desobediencia. Pero miremos un poco la vida de Saúl. Es el primogénito de Isaac con Rebeca, hermano mellizo de Jacob y antepasado de los edomitas. El nombre que se le puso Esaú debido a su singular apariencia velluda al nacer. Y también el nombre de Edom, que significa rojo, por el guisado rojo de lenteja por el que vendió su primogenitura. Entonces, vamos a mirar a la luz de las Escrituras en el capítulo 25, versículo 25, y dice así: y salió el primer rubio, este es Esaú. Esaú era rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Tenía Isaac 60 años cuando nacieron Esaú y Jacob. Como el tema que nos amerita en esta noche es la desobediencia, y en esta oportunidad vamos a hablar de Esaú. Este es el personaje que hemos tomado para mirar su acto de desobediencia. Esaú, un hombre adiestrado a la caza, un hombre muy trabajador en la cacería. Aquí dice la palabra de Dios acerca de lo que le estoy narrando. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Y dice el versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Y miremos algo interesante aquí. La primogenitura es algo establecido, es un asunto establecido por Dios. Ser primogénito no es atribuírselo usted a sí mismo. No. Es un mandato de Dios que todo varón que abra el vientre de la madre le pertenece a Dios. Y Dios a esta persona lo pone para que gobierne la casa cuando falte el papá, sea el que tenga la autoridad en esa familia. Pero miren, mirando aquí este pasaje, hemos visto que Esaú no le puso importancia a este mandamiento de Dios. Lo puso poca cosa. Lo tuvo en poco. No fue importante. Y miremos lo que sucede aquí para poder hablar muy bien acerca de la desobediencia de Esaú.
Y dice, y amó Isaac, capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac, el libro que estamos es en Génesis. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, oiga esto, cansado dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Perdón. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Véndemela. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá mi progenitura. ¿Para qué? Mira el valor de este hijo mayor de Isaac. Mira el valor que le tiene a la primogenitura. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mire la poca cosa que pone este hijo. El mandamiento de Dios. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Oiga, él le juró, dice el texto bíblico. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Dice que la vendió, mi hermano. Mis amados, aquí el texto bíblico lo confirma. Y vendió a Jacob su primogenitura. Poca cosa. No le dio el valor patriarcal de que tenía que venir tomando la primogenitura por mandato de Dios. Eso lo tuvo en poco. Dice el versículo 34, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Dice, la menospreció. No le interesó. Y este es un acto de desobediencia. Al poner en desprecio el mandato de Dios, es poca cosa para él el mandato de Dios. Ha puesto en poco la palabra de Dios, lo dicho por Dios a través de Abraham, de Isaac, y no quiso obedecerle. ¿Sería que no entendió lo que Dios había puesto? No, es imposible que no entendiera. Porque ahora aquí en el capítulo 28, del versículo 1 en adelante dice, para que vea que sí, Dios enseñó a Abraham estas cosas para que se le enseñara a los hijos de sus hijos. Y así venían de generación en generación. Y ha venido. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Parán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Esto significa una obediencia muy grande para Jacob, porque Jacob obedece. Y mire lo que dice.
y el Dios omnipotente te bendiga. Oiga que cuando usted hace caso a su padre, entonces le llega la bendición de Dios. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob. Oiga esto. Este hombre obediente a la palabra de Dios, obediente a su padre, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Mire todo lo que este hizo. Y fue, lo envió y este fue allá. Y allá tomó mujer. Pero ¿qué hizo Esaú? Mire lo que hizo Esaú. Y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás. Fíjese que Jacob obedeció el mandato de su papá, que es el mandato de Dios. Ahora Jacob obedece el mandato de su padre, que es el mandato de Dios. Pero ahora Esaú sabe esto, porque él escucha. Y esto no es una cosa que escuchó ese día, esto es que sus padres se lo enseñaron desde que ellos empezaron a crecer. Le hablaron del Dios que tenían que adorar, el Dios que tenían que guardar todos los mandamientos. Y este es un mandamiento que tenían que guardar. Y repito el versículo 6 del capítulo 28 de Génesis. Y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Él escuchó eso. Y sigue diciendo la preciosa palabra de Dios. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Oiga lo precioso de esto. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, pero Esaú no obedeció. Y se había ido a Padán Aram. Y vio, dice el texto bíblico, dice la palabra de Dios Todopoderoso, y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. No estaba de acuerdo. Era malo que tomara Esaú hijas de Canaán, de esta descendencia de los cananeos. Dios le había dicho a su padre a Abraham y a su padre Isaac que no tomara. Y su padre Isaac le enseñó a Jacob que no tomara. Y le enseñó a Esaú que no tomara. Y Jacob obedeció y tomó mujeres tal como mandó Dios a su padre. Mujeres de la descendencia de Abraham. Pero Esaú no obedeció. Esaú tomó entonces mujeres de Canaán y desobedeció a su padre. Y mire que aquí dice, y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Claro que era malo, porque Dios no estuvo de acuerdo nunca que el hombre se mezclara con esta clase de descendencia. Esta descendencia son idólatras, son adoradores de ídolos, no honran a Dios. Esta descendencia había deshonrado, o sea, eran seguidores de la idolatría. Y por lo tanto Dios había apartado a su pueblo, al que escogió a Abraham, para que adoraran a Dios y que guardaran la palabra. Y que ellos adoraran al único y exclusivo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y eso hizo Abraham, y eso hizo Isaac, y eso hizo Jacob. Pero este hombre, Isaac, no hizo eso. Por eso les dije que les estoy hablando de la desobediencia. Y la desobediencia, aquí a la luz de la palabra, estamos mirándolo en un personaje que se llama Esaú.
Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Marab, hija de Ismael, hijo de Abraham. ¿Vio? Además de sus otras mujeres. Ya tenía dos mujeres. La que habíamos leído en el capítulo anterior. Pero este hombre no obedeció a su padre Isaac. ¿Y qué dice las escrituras? ¿Qué dice las escrituras de este caso tan duro para sus padres? Dice, y cuando Esaú era de 40 años, estamos en el versículo 34, capítulo 26, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo. Los Eteos son de Canaán. Y a Basemat, hija de Elón, Eteo, de Canaán, el cual Dios les dijo a sus antepasados que no se unieran a esta clase de gente, porque la ira de él estaba sobre los desobedientes, y este hombre no quiso obedecer. Esaú no quiso obedecer a su padre, mucho menos obedeció a Dios, porque ese es el mensaje de Dios a través de su papá a Esaú, y no quiso obedecer. Y mire el daño grande que proporciona este Esaú a sus padres. Y dice el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué? Porque Esaú tomó mujeres que Dios le había enseñado a sus padres que no tomara. Y este hijo tomó estas mujeres cananeas y desagradaron en gran manera a Dios y a sus padres. Por eso el tema que nos amerita en esta noche es la desobediencia. Estamos hablando acerca de la desobediencia y sus consecuencias. Entonces, mis amados, Esaú emparenta con los cananeos. Ya lo leímos en los versículos 34 y 35. No obedeció. No hizo caso al mandato de Dios. Lo tuvo poca cosa. ¿Por qué era interesante el primogénito obedecer a sus padres y tomar el derecho de primogenitor? Por esto. Porque en primer lugar, él debía tomar el liderazgo de la familia. Debía en segundo lugar tomar la herencia del patrimonio familiar. Y en tercer lugar, el patrimonio y cultura espiritual. Debía llevar así como Abraham. Abraham tomó el liderazgo. Dios lo bendijo. Y él tomó el liderazgo y empezó a Abraham a enseñarle a su hijo Isaac cómo debía vivir. Y a toda su casa. Y fue el líder que empezó a enseñar cómo tenían que adorar a Dios. Y dice la palabra que este hombre obedeció por fe sin saber a dónde iba, le creyó a Dios. Usted tiene que creerle a Dios que usted, en el momento que Dios lo ha llamado para que acepte a Cristo como su Salvador, tiene que tener en cuenta que debe ser un líder que gobierne bien su casa, que enseñe a sus hijos a andar conforme a la palabra de Dios. Hoy día como Esaú, la iglesia evangélica no obedecen a Dios. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas, cuántos padres, cuántas mamás no han tomado de la descendencia
de Abraham, que es por la fe, que son los de la descendencia de la fe, son los que han creído en Cristo Jesús. Allí es que usted tiene que ir, querido hermano y querida hermana, a buscar esposo y esposa. Usted no tiene que ir a los cananeos, que es el mundo. Usted no tiene que ir al mundo, que está lleno de idolatría. Si usted se casa con una del mundo, ella entonces actuará conforme a la fe y a la voluntad y al diario vivir de ella. Entonces usted va a tener un problema serio en su matrimonio. Su matrimonio no va a andar delante de Dios rectamente. Uno, porque ella tiene una religión, ella tiene una doctrina, una cultura, una costumbre que ella va a practicar. Y usted la suya, la de adorar a Dios. Entonces chocan. ¿Vio la diferencia que hay entre escoger, como hizo Saúl, escoger Cananea, o escoger dentro del pueblo de Dios? Escoja dentro del pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios, escoja las que adoran, personas que adoran, hombres y mujeres que usted los ve, que tienen un testimonio y un fruto, que son totalmente renovados, personas renovadas en la palabra, personas cambiadas. Usted no puede echarle mano a cualquier persona que está ahí en la iglesia, que tienen apariencia de cristianos. Por la boca que hablan dicen que son cristianos, pero el fruto de ellos niegan que lo son. También tienes que entender que tú no vas a casarte con una persona esa, porque después que te casas tú dices, no, Dios me la va a cambiar. Ahora yo a la demora es que me case, enseguida cambia. Empiezo a orar al Señor, el Señor la va a cambiar para que entonces su nombre sea glorificado. No, eso así no es. Usted tiene que primeramente llegar a una persona regenerada, cambiada, renovada en la palabra. Y una persona renovada en la palabra es una persona que tiene amor, que tiene paz, que busca la paz, que busca la bendición, que está metido en oración y ayuno, que está buscando el Señor, que lee las escrituras, que no escasea la palabra en él, sino que busca la palabra, come la palabra y vive la palabra y habla de la palabra y camina con la palabra. Así como este hombre, Jacob. Este hombre escuchó la palabra de su padre, caminó por la palabra, comía la palabra, andaba por la palabra, predicaba la palabra. Y este es el propósito de Dios, que tú camines por la palabra, que hables de la palabra, que vivas la palabra. No es una imaginación tuya o mía, es un mandamiento obedecer a Dios. Es un mandamiento. Y mire la consecuencia de Esaú. Esaú, dice la palabra de Dios, que le tocó padecer. ¿Y por qué padeció Esaú? Porque fue un hombre que puso en poco la palabra de Dios. Esaú no le puso importancia al mensaje de Dios transmitido a su padre Abraham, a su abuelo Abraham, a su padre Isaac. No lo quiso